Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender mucho desde dónde nos estás mirando. Yo soy Ingrid Sea, soy creadora de Wake Up Cuerpo Mente y en cortito, Wake Up Cuerpo Mente es un espacio que he creado para poder acompañar, guiar, enseñar principalmente a las mujeres a que tienen esta sabiduría tan importante que solo reside dentro de nosotros para poder obtener esa información y poder elegir diferente y crear la vida que realmente nosotros queremos, nos va a sumar, nos va a dar bienestar. Entonces es un espacio en donde guío, enseño, facilito, acompaño a que puedas conectar con tu interior, conectar con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con tu energía, a que recibas toda la conciencia que hay ahí y a que puedas transformar lo que requieras. Eso es Wake Up Cuerpo Mente y las herramientas que utilizo al día de hoy son el baile consciente, el mindfulness, el journaling y herramientas energéticas de Access Consciousness y todo se integra, así que podríamos decir que esta integración es parte del método de Wake Up Cuerpo Mente para lograr lo que te acabo de comentar. Bienvenida a este círculo de libro que se llama Evolucionándome, porque justamente la idea de este club es que puedas tener ese empujón para evolucionar, evolucionar en tu ser, evolucionar en tu capacidad mental, en tu capacidad emocional, en tu capacidad energética, en tu capacidad de elegir, en tu capacidad de crear la vida que quieres. Así que es un espacio para nutrirse, nutrirse con conocimiento, nutrirse con educación y en verdad los libros tienen mucha sabiduría. Hay libros que uno dice que en verdad existía un libro de esto y mucha información que no necesariamente vas a encontrar en redes sociales, porque en redes sociales hay mucho de lo mismo, pero si tú realmente estás dedicada a ir más profundo, pues los libros te van a ayudar a eso también, aparte de poder tener una guía, una compañía, un mentor, un terapeuta, etcétera, etcétera. Y el libro que estamos leyendo hoy, esta es nuestra segunda sesión de esta segunda edición de Evolucionándome y estamos leyendo el libro La voz de tu alma de Laín García Calvo. Él es español, él no fue de frente escritor, él fue deportista de élite, pero pasó por varios desafíos, pero él se puso a nutrirse, a leer libros sabios y luego empezó a crear su contenido y La voz de tu alma es el primer libro de una saga de más de 10 libros y la sesión anterior, solo para ponerte en autos, lo que hemos leído ha sido, por decirlo de alguna manera, el primer capítulo que habla sobre cuál es el primer paso para poder crear la vida que queremos, para poder jugar esta vida del juego con todas las ganas, actitudes para poder lograrlo, pues es el primer paso salir del victimismo. Igual aquí en donde estás viendo esta grabación están también las grabaciones de las sesiones anteriores. Y si conoces a alguien que le puede servir esto, compártele el video. Y si quieres contactarme conmigo, conversemos, tienes también ahí la información para poder hacerlo. Así que vamos por el segundo tema, por decirlo de alguna manera, que es la voz de tu alma, segundo paso, empoderamiento. Entonces, antes de leer, el primer paso es salir del victimismo. Cuando sales del victimismo, ya entras en un nuevo espacio que es el inicio del empoderamiento, de empoderarte. ¿Ok? Pero en este camino de empoderarte, en este nuevo espacio el que entras de empoderamiento, Laín nos comenta varios principios que hay que aprender, que hay que aplicar, no solo aprender, la IN invita mucho a aplicar, 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 para realmente estar encarnando y vibrando en el empoderamiento, ¿ok? Que es otra de las cosas que tenemos que saber jugar
para poder justamente crear la vida que queremos. Y empiezo a leer, ¿ok? Dice así, los 7 principios de la creación. Y otra cosa, si tú tienes el libro, puedes leerlo conmigo. Si no tienes el libro, acá me escuchas y no hay ningún problema. Entonces, como tú quieras, me acompañas. Y dice, los 7 principios de la creación, de la ley de la atracción a la ley de la manifestación. Dice así, en lo que respecta a los métodos, puede que haya 1 millón o más, pero de principios hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. ¿Y esto quién lo dijo? Ralph Waldo Emerson. Y acá habla de 2 cosas súper importantes, métodos y principios. ¿Ok? El método es diferente al principio. El método, hay millones de formas de llegar a conectar con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para, no sé, imaginemos que un principio es vivir en equilibrio, ¿no? Un principio es tener una salud mental equilibrada, por ejemplo. Ese es el principio. Pero para poder lograrlo hay muchos métodos. Puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un coach, puedes practicar mindfulness, puedes practicar journaling, puedes hacerte barras de access, etcétera. ¿Ok? Esos son los métodos. Pero el principio es uno solo: vivir con una salud mental equilibrada. Eso es lo que te va a contribuir a poder tomar elecciones que realmente te puedan contribuir. Entonces, es lo mismo. La vida, el universo, se rige por principios, pero hay muchos métodos para poder hacer que ese principio se cumpla. Entonces, como dice acá, si tú buscas métodos, está buenazo. Y si te saltas de un método a otro, dependiendo del que te funcione, está buenazo, pero tiene que responder a un principio claro. Si tú al final solamente estás saltando de métodos en métodos y dices, ya, ok, voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, pero no sabes realmente hacia qué principio vas, al final nunca vas a lograr crear nada consistente. No vas a ver realmente los resultados. Entonces, cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación, perdón, vuelvo a repetir. Cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación específica para poder desempeñarlo con éxito. En función del dominio de estas normas y reglas y de la habilidad de ponerlas en práctica, la persona tiene más o menos éxito en la tarea en cuestión. Y me encanta porque lo trae como bastante a la realidad, ¿no? De esta parte subjetiva de las reglas del juego de la vida, cómo se basa en la vida carnal, por decirlo así. Y es verdad, cuando tú entras a un trabajo, a ti te dan un proceso de inducción, a ti te preparan, a ti te dan las políticas, a ti te dan las normas, a ti te dicen cómo funciona el tema. Pero ahí ya luego tú le sumas tu habilidad, tú le sumas tu actitud, tu compromiso, eh, y todo lo que tú hayas podido traer de ti, y sumado a esas normas políticas y que tú las cumplas, es que tienes más o menos éxito. Y es lo mismo lo que pasa en la vida, ¿ok? Entonces, acá yo voy subrayando y dice, pero hay una tarea para la cual no recibimos instrucciones y es la tarea de vivir. ¿Ok? Empezamos este oficio y claro, porque de frente venimos a la vida, eh, pero no venimos bebitos y nadie nos setea la información y nos la mete en la cabeza. Vamos nosotros desarrollándonos, creciendo, y si no tenemos un entorno que sepa esa información, que la esté aplicando y que nos la pueda decir desde chiquitos, entonces
nosotros al final terminamos como experimentando y encontrando la forma de, pero no siempre esa experimentación nos lleva realmente a conocer cuáles son estas reglas o estos principios. Entonces, empezamos este oficio que es la vida estando completamente desnudos y desamparados. Lo primero que recibimos al llegar a este mundo es un cachete en el culo de un médico que no tiene el más mínimo interés por nosotros más que el comprobar si estamos vivos o no. Pasamos de un ambiente cálido en el cual no tenemos que hacer nada, el vientre de nuestra madre, a un ambiente frío y hostil en el que tienes que esforzarte para sobrevivir o resignarte a morir. Después de llorar un rato y de pelear contra esa nueva situación, ciego, sin entender nada, finalmente te rindes. Te duermes y aceptas la idea de que a partir de ahora las cosas van a ser difíciles. Y vives el resto de tu vida como si fuera una lucha, peleando por obtener lo que quieres y rindiéndote ante la idea de que las cosas suceden al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptarlo. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. Y acá vuelvo a repetir esta última parte que dice, vivimos peleando por obtener lo que queremos y rindiéndonos ante la idea de que las cosas suceden al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptarlo. Y él dice, pero ha llegado el momento de conocer la verdad, que no es así, ¿ok? Y también acá es para que no te sientas mal, o sea, puede ser que a los 41, yo tengo 41, no sé qué edad tendrás tú, pero no importa el momento en el que decides aprender y decir, ok, quiero saber cómo son las reglas de este juego de la vida y quiero ponerlas en práctica para a partir de ahora realmente ser yo la conductora de mi vida y dejar de creer que la vida simplemente me pasa. Y eso es importante, el decir, ok, ahora voy a conocer esto para poder avanzar, ¿ok? Entonces, continuamos. Y dice, el universo entero está gobernado por unas leyes, unos principios que interactúan y no descansan, trabajan día y noche. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. ¿Ok? Entonces, el universo está manejado por leyes y es verdad. Hay leyes, hay instrucciones, por eso es que los planetas no se chocan, por eso es que el Sol está a una distancia adecuada con la Tierra, es por eso que la, hay esta conexión entre la Tierra, la Luna, el Sol. Imagínate que ellos no estuvieran funcionando bajo principios y que estos principios son movibles. Habrían días en que estamos bien, días en que, a ver, habrían días en que estamos bien, habrían días en que ya nos quemamos y nos morimos, otros días en donde nos congelamos y, y eso, la verdad es que no es así. O sea, el universo entero está gobernado por leyes y estas leyes son inamovibles, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo recuerdes. Em, ¿Y qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. Y a veces decimos, oye, sí, ¿cómo es esto? Hay que aprenderlo y hay que aplicarlo. Luego dice, todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas. Y esta es otra característica, eh, que estas leyes del universo siempre están y que son muy precisas y que estas leyes
no cambian de un día para otro y que estas leyes no dicen, ah, ya, hoy día voy a hacer esto, pero mañana no. No, siempre están, siempre se repiten y son muy precisas. Nada ocurre por casualidad. De hecho, tampoco es casualidad que estés leyendo este libro ahora. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. Entonces voy a volver a leer. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. Dijeron los discípulos de Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús, ¿es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. Evangelio gnóstico de Santo Tomás. En realidad, todos estos principios actúan como uno solo, pero los separaremos para su mayor comprensión y para la facilidad de su estudio. Y estos son, ¿cuáles son estos principios que tiene el universo? ¿Cuáles son estos principios que tiene la vida? ¿Cuáles son estos principios que existen, que son precisos, que no cambian de un día para otro y que no están basados en que hoy día me levanté con buen ánimo, pero pasado mañana ya no tengo buen ánimo, entonces no la cumplo? No, porque el universo sigue funcionando, chicas. O sea, imagínate que el sol diría, no, estoy tan deprimido hoy día que no voy a salir. O que la luna diga, no, ¿sabes qué? Hoy estoy tan feliz que me fui a disfrutar y no salgo. O que hoy a los planetas se les dé la gana de bailar y de revolotearse y y se cambien de lugar. No, el universo ya está configurado de una manera y el universo es obediente también. El universo sabe cuál es su rol y su función. Acata lo que es, acata los principios y los cumple día a día, constantemente. Y ahorita la pregunta es, ¿y por qué nosotros no aprendemos un poco más de la naturaleza, del universo? Bienvenidas, chicas. Entonces, es un poco para decir, oye, si el universo es obediente, si el universo más allá de cualquier cosa es preciso, no está pensando, hoy yo sol estoy muy caliente o no, me gustaría estar un poquito más frío. No, simplemente el universo encarna lo que es, asume su responsabilidad, cumple el principio y ya. Entonces, ¿cuáles son estos principios de la vida? ¿Ok? Y estos principios van a ser parte de todo lo que se habla en este segundo gran capítulo del libro que tiene que ver con empoderarte. Entonces, para poder empoderarnos realmente, entrar en este espacio de empoderamiento, requerimos conocer los principios que les voy a leer. ¿Y cuáles son? El principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, el principio de la vibración, el principio de la polaridad, el principio del ritmo, el principio de la causa-efecto y el principio de la generación. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los principios de generación, de polaridad y más tarde el de causa-efecto y vibración han sido reconocidos por la ciencia de la mano de los grandes personajes de la historia como Einstein, Newton, Alva Edison, Mozart, Darwin, etc., en determinados estudios como la música, la electricidad, la botánica, la biología, etc. Siempre ha habido maestros más evolucionados en la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Dijo Jesús, reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto,
pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Continuamos. Y dice, el maestro Hermes, Enoch, Tot y Cadmus. Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dieuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes, o bien el Abraham bíblico. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes el tres veces grande. En Fenicia, llamado Cadmus, llamado Enoch por los judíos. En la Biblia aparece varias veces, además de Abraham, como hijo de Caín, también padre de Matusalén. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio paralelo al dios Tot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton. El propio Isaac Newton involucrado en todo esto. Cada país se lo quería apropiar porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñanzas para todos. Enoch era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre en la tierra. Después de la sexta generación de Adán, se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio y también Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmitían las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización y es muy importante reconocer el hecho de que en una época sin medios de comunicación ni la globalización que hay ahora, Hermes pudo transmitir sus conocimientos a todas las civilizaciones del mundo antiguo y que éstas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes como descendiente de su pueblo, comenzó una lucha de poder. El nombre de Hermes, Enoch, Tot y Cadmus fue poco a poco deteriorándose. La iglesia de ese entonces mandó quemar todos los escritos que contuvieran cualquier vestigio de Hermes, Enoch, Tot o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco estos nombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia del libro de Enoch en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue a parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se hallaba en la abadía de Westminster, y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí la leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Inmediatamente se puso a traducirlo porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. Entonces, dice, poco después se fundó en Inglaterra el movimiento del nuevo pensamiento y después en Estados Unidos, pues las copias estaban traducidas al inglés. Entonces, lo que podemos decir, el principio del mentalismo es lo que lleva a este nuevo pensamiento que empieza a introducirse en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Todas las religiones de todo el mundo e incluso la ciencia moderna están basadas en las enseñanzas de Enoch. Escribió en aquella época más de 40 escritos sobre cosmología, cosmografía, geometría, cábala y tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoch, los egipcios le llamaban Tot y decían que por supuesto tenía sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todo eso formó tanta controversia que se perdió lo realmente importante, el mensaje. Desde entonces se ha ido transmitiendo por sectas ocultistas en un lenguaje simbólico para que solo los más adelantados pudieran entenderlo. Aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Quizás alguno de ellos te resulten familiares.
Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Thomas Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todos ellos dominaban la materia y sus mentes, y los resultados son más que conocidos por todos. Todos los textos de Enoch o Hermes fueron quemados. La iglesia mandó destruir todo y adulteró estos textos. Como resultado, surgió el Nuevo Testamento, que no deja vislumbrar el fondo de la verdad. El Maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoch, pasó varios años oculto en el monasterio esenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de su antepasado Enoch, Hermes, Tot, etc. Algunos de los ejemplares de los cuales estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en las cuevas conocidas como los manuscritos del Mar Muerto. La organización Rockefeller se ubicó en la región para autentificar y traducir los pergaminos encontrados y los nuevos que van apareciendo, entre ellos los textos de Enoch y los textos originales de la Biblia. La ciudad perfecta del Apocalipsis. Hace poco leí en un libro un fascículo de la Biblia con un significado profundo. El fascículo dice así: Capítulo 21 del Apocalipsis. La ciudad es un cuadrado y su longitud es igual que su anchura. Midió la ciudad con la medida 2.220 kilómetros. Su longitud y su altura y su anchura son iguales. Entonces, al igual que el autor del libro, pregunté a una de mis amigas más avanzadas que cuál creía que era el significado de este escrito. Después de unos momentos, ella me contestó: la ciudad se presenta como un cubo perfecto, símbolos de perfección, así como un lugar santísimo, por la altura y anchura. Las dimensiones de 12 indica gobierno, un lugar perfecto de alta adoración, de modo espiritual. Nos data perfección. Sí, las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas, las mires por donde las mires. Eso es. Si vemos, todas las leyes no se extinguieron. Cada día el mundo se da cuenta de que las leyes son las que suceden porque tienen que suceder. Las rige el universo de una manera perfecta. El creador del universo es perfecto como es Él, lo hizo todo. Y tú estás hecho a su imagen y semejanza. Un secreto oculto durante siglos. Sin embargo, hoy en día la raza humana ya está lo suficientemente evolucionada como para aprender, entender y aplicar estos principios en su totalidad. Estas leyes inmutables están al alcance de todos y como se dice en los textos sagrados como en la Biblia, el que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, capítulo 13, versículo del 1 al 9. O lo que es lo mismo, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y acá recalco, ¿no? El creador del universo es perfecto como es. Él lo hizo todo y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si esto existe, ¿por qué no lo sabemos? La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. El secreto ha estado a nuestro alcance desde que tenemos uso de razón. La explicación de el por qué no lo veías es porque no lo has estado buscando. Más adelante aprenderás el funcionamiento de tu cerebro y de cómo un mecanismo llamado SAR, es causante de que no te hayas dado cuenta, a pesar de que lo habrás visto, leído o escuchado millones de veces. Incluso lo habrás experimentado. En el año 2006 salió a la luz un gran secreto llamado la ley de la atracción. Pues bien, ese secreto no es tan secreto. En el libro de Connie Méndez, titulado Metafísica 4 en 1, se nombra la ley de la atracción por lo menos unas 10 veces. En los libros de su maestro, Emmett Fox, se vuelve a nombrar. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, el libro de crecimiento personal más vendido de la historia, también nombra la ley de la atracción varias veces, todos ellos escritos hace más de 100 años. Y sin embargo,
A pesar de haber leído estos libros cientos de veces antes de ver el documental El Secreto, me sorprendió mucho la idea de la ley de la atracción y me pareció un súper secreto y un modo muy original de explicarlo. Y ya lo había leído por lo menos un centenar de veces antes y no tenía ni idea. La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Y tiene lógica, o sea, en verdad tiene lógica, ¿no? Cuando te dicen, oye, algo está oculto, ¿tú qué empiezas a hacer? Empiezas a buscarlo en lugares que tú crees que, oye, por acá nadie se lo puede imaginar, por acá nadie se lo puede imaginar. No vas de frente a buscarlo en donde cualquiera lo podría encontrar, porque se supone que está oculto. Entonces es una súper buena estrategia. Estos principios no fallan jamás. El mundo se rige por 7 principios. Pronto los daré a conocer en un lenguaje en el que todo el mundo pueda entenderlo. Estamos en la era de Acuario, era en la que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades. Todos van a conocer los principios que hicieron ganar grandes fortunas a los conocedores, los que han controlado el mundo y los que han vivido en la opulencia, en amor, en salud y dinero, durante toda nuestra existencia. Tenemos que darlo a conocer, pero no en un lenguaje simbólico como hasta ahora, en el que solamente unos cuantos podían comprenderlo, sino en un lenguaje alto y claro para que hasta un niño de 10 años lo pueda entender. Imagina cómo te sentirás cuando conozcas y apliques estos principios en tu vida. Vivirás tu propio cielo en la tierra. Ya no tienes por qué seguir viviendo una vida de lucha continua para alcanzar tus sueños. Ya no vas a vivir más en la incertidumbre de no saber lo que quieres. Ya no tendrás que agachar la cabeza y asentir cuando alguien que te dice algo que no quieres. Porque a partir de ahora conocerás la verdad. Una vez sepas cuál es la verdad, entenderás que tienes el poder para poder cambiar tu vida y ser quien has venido a ser. Entonces dejarás de aceptar lo que no te conviene por intentar agradar a otros, porque tú vas a tener el control de tu vida y de tus emociones para lograr todo aquello que te propongas. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio perdido de Santo Tomás. Esto es un fragmento del Evangelio gnóstico de Tomás, perdido durante años y reencontrado en Egipto en el siglo XX. Justamente habla sobre el poder del pensamiento y de la emoción para crear tu vida. En verdadera lástima, una verdadera lástima que se perdiera en la revisión bíblica del siglo IV. En la Biblia moderna no aparece. Qué casualidad, ¿no? Voy a desafiarte a pensar diferente, a romper tus viejos esquemas, puesto que si quieres un cambio o quieres atraer algo que no tiene significancia, que debes cambiar tu manera de ver las cosas. Hace muchos años la Tierra era plana, la Tierra era un centro del universo, el hombre no podía volar y se decía que era imposible que un barco de acero flotase en el agua. Pero hoy, gracias a que alguien rompió con sus esquemas mentales, que hoy en día podemos beneficiarnos de innumerables avances. Entonces, para poder crear algo diferente, ¿qué tenemos que hacer? Romper los esquemas mentales que tenemos el día de hoy o evolucionarlos o soltar los que realmente no nos están funcionando. Y es verdad, si no hubieran habido estos científicos, estos inventores que estaban constantemente diciendo, ¿y qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? Que estaban en la prueba y el error, no tendríamos todo el avance tecnológico que tenemos ahora. Si ellos hubieran pensado que no, que todo es lo mismo, que todo es lo mismo de lo que todo el mundo nos dice, que todo es lo mismo, que esto no se puede y y nos lo creemos y no intentamos. Y para esto hay que ser un poco rebeldes. En verdad, para avanzar, para lograr, para salir del promedio, hay que ser un poco rebeldes y hay que ser curiosos y hay que tener motivación y hay que tener garra, porque si no nos vamos a quedar en lo que todo el mundo dice y lo que todo el mundo dice a veces ni siquiera es verdad. Simplemente la gente repite de lo que alguien le dijo y eso lo que alguien le dijo puede haber sido la historia de una sola persona que sucedió en ese momento, pero no significa que tiene que repetirse en la vida de todos. Entonces, es como súper importante eso, desafiarnos y romper esquemas mentales. Durante la lectura vas a encontrar muchas ideas. Cada una de ellas tiene la facultad de cambiarte la vida.
Si hoy cambias una idea y desvías un solo grado la trayectoria de tu vida, en un día no lo notarás, pero cuando hayas avanzado lo suficiente, una desviación de un grado puede marcar una gran diferencia. También, a veces decimos, sí, yo ya quiero pensar completamente diferente, pero ¿para qué te vas a eso? Solamente proponte cada día quiero tener un pensamiento mejor o un pensamiento diferente al que tenía o un pensamiento que me contribuya un poco más a lo que quiero lograr. Y si empiezas a ser constantes de un poquito con un poquito, vas a poder eh, avanzar, ¿ok? Entonces, y esto también tiene que ver, a veces uno cree que eh, a veces uno cree que un grado es nada, pero en verdad en el universo y en todos lados, un grado es un montón. O sea, de que tú tengas 36 de temperatura, perdón, o 37 de temperatura, a que tengas un grado más de temperatura que se convierte en 38, ¿cierto? Y eso ya es fiebre, ¿no? Entonces, un grado que avancemos un grado en nuestra vida y que eso sea sinónimo de, no sé, un pensamiento más contributivo al día o a la semana o al mes, ya te va a ir marcando el camino para esa evolución que uno quiere. Entonces, no minimicemos las cosas. Un grado, imagínense, en el universo, que el Sol se posicione en un grado diferente al que está posicionado hoy, no es poquito. Eso tendría un impacto increíble en la Tierra. O podría ser que, o no, no soy física ni nada por el estilo, pero creería o que nos quemamos o nos congelamos. Por eso el Sol tiene una distancia que es correcta y perfecta con la Tierra. Entonces, un grado no lo minimicemos. Te voy a insistir mucho en lo siguiente. Un sueño sin acción es solo eso, un sueño. Una idea sin acción nunca llega a su materialización. Y esto lo voy a volver a repetir. Un sueño sin acción es solo eso, un sueño. Una idea sin acción nunca llegará a su materialización. Entonces, ¿qué es lo que también nos invita y se dice acá y se dice en todos lados? Y Jesús siempre lo decía también. Obra, 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 acción, 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 acción. Porque si se queda acá en la mente o se queda en el corazón, se queda ahí, pero no baja al cuerpo, no baja la obra, no se va a percibir, no va a ver esa contribución. ¿Ok? Las personas fallan en 3 puntos a la hora de atraer lo que quieren. La número 1, no saben muy bien lo que quieren y el por qué lo quieren. Entonces pasan por la vida víctima de las circunstancias como un corcho flotando en el mar en medio de una tormenta. 2, aunque sepan lo que quieren, están condicionados negativamente. Sus creencias le impiden avanzar, trabajan muy duro, pero no avanzan. Y número 3, sus metas les controlan, tienen miedo y esto les impide tomar acción. Perdón, su meta no, su mente les controla, tienen miedo y esto les impide tomar acción. Sin acción no hay reacción, sin causa no hay efecto. La atracción se basa en tener metas, unas creencias capacitadoras y controlar el miedo para poder tomar acción más allá de nuestros límites. Y esto es cortito, ¿ah? Pero súper, hiper poderoso. Entonces, ¿en qué fallamos a la hora de atraer lo que queremos? Número 1, no sabemos muy bien lo que queremos y el por qué lo queremos. Y ahí, más allá de saber lo que queremos, voy al por qué lo queremos. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que quiere. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué quieres en la vida? "Mm, no sé." Pero ya hay más gente que sí sabe lo que quiere, pero tampoco sabe el por qué lo quiere. Mucha gente dice, no, sí, quiero ser rica, millonaria. ¿Y para qué quieres ser rica y millonaria?
Y eso es importante tenerlo clarísimo. No, es que yo quiero ser famosa. ¿Y para qué quieres ser famosa? Porque dependiendo de eso, vas a luego poder tomar acción y vas a poder elegir alineado a la razón por la cual tú quieres algo. ¿Ok? Y número dos, aunque sepas qué quieres y aunque sepas por qué lo quieres, hay que ir más profundo. Tenemos que trabajar el sacar este condicionamiento negativo, las creencias que están metidas en el subconsciente, que es lo que nos impide avanzar. ¿Y cómo vamos creando esas creencias en el subconsciente? Nuestra vida, nuestros papás, nuestro entorno, lo que recibí en el colegio, lo que recibí en el trabajo, todo eso. Y número tres, nuestra mente nos controla y tenemos miedo. Y acá básicamente es, ¿qué pasa? Tenemos miedo. Entonces, al tener miedo, no tomamos acción. O sea, yo puedo haber trabajado todas mis creencias, pero si a la hora de la hora tengo miedo que eso no se vaya a concretar en mi vida, no tomo acción. Entonces, la atracción, para atraer cosas en nuestra vida, tenemos que tener las metas claras, qué quiero, por qué lo quiero o para qué lo quiero, trabajar nuestras creencias y soltar el miedo. No es lo que sabes lo que te está causando dolor, sino lo que no sabes, lo que se te escapa. No triunfa alguien que estudie una carrera. No son los conocimientos externos lo que te harán ser feliz y triunfar en la vida. Son los conocimientos internos, los principios del mundo interno y no del mundo externo, los que te convertirán en la persona que será feliz y triunfará, sea el área que sea. Y es verdad. Y cada vez más me doy cuenta. No es que, chicas, hay historias de chicos que eran primer puesto en el colegio y al día de hoy, ¿cómo están? O gente que era malísima en el colegio y lo exitosos que son el día de hoy. O gente que en la universidad era promedio y están creando imperios. Y no necesariamente el que fue mejor en el colegio, el que fue mejor en la universidad, el que estudió en la universidad logra. Hay gente que no estudia en la universidad, pero tiene una actitud, tiene un compromiso, tiene esta capacidad de darse cuenta por dentro qué es lo que requiere y lo hace, lo hace, lo hace. Entonces, está bueno estudiar, yo no digo que no estudiemos, eso también alimenta, ayuda, pero hay que equilibrarlo con el mundo interior. Y si están aquí ustedes es porque quieren desarrollar ese mundo interior, que a la larga va a ser su ancla para que todo ese conocimiento, toda esa educación pueda fluir y pueda ir por el camino que ustedes quieren. Piensa en ello. ¿Cuántos cientos y cientos de estudiantes se licencian en las universidades de todo el mundo? ¿Cuántos de ellos terminan viviendo muy bien de aquello que han estudiado? Debes manejar la información del mundo externo, sí, pero lo que realmente hará que destaques es lo que eres, no lo que sabes. Controlar los principios del mundo es lo que deberían enseñar en las escuelas desde que tenemos uso de razón, pero no se hace. Y, y creo que tiene que ver porque el sistema nos ha hecho creer que solamente podemos avanzar con conocimiento y con educación, porque nos han enseñado a hacer, 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 pero el ser humano no es solo hacer, el ser humano es ser. Primero eres y luego haces, para que luego recibas. Y porque también es más fácil someter a un pueblo que no se conoce a sí mismo, que no reconoce el poder que tiene dentro, porque siempre van a creer que ellos no tienen poder y que quien tiene poder es el que está afuera, el jefe, el presidente de la nación. Entonces, el sistema lamentablemente ha sido creado para eso, para poder tenernos sometidos, para que todos seamos como el robotito. Y cuando la gente empieza a despertar esa conciencia, empieza a haber mayor rebeldía, pero hay que saber cómo sacar la rebeldía al mundo, sacar la rebeldía por nosotros, por nuestros sueños, por lo que queremos. No me pongo rebelde contigo, me pongo rebelde para avanzar, para lograr, ¿ok? Dice, cuando surge un problema, las personas buscan la solución fuera cuando deben buscar dentro.
Si tu economía no va bien, no busques en tu trabajo, inversiones o cuentas. A todo eso has llegado por el tipo de pensamiento y emociones que tuviste en tu pasado, porque eso te llevó a ciertas acciones que terminaron por traerte todas esas desgracias. Así que debes cambiar tu manera de pensar y de sentir. Debes conectar con tu parte espiritual y después dominar las teorías en el área que elijas mejorar, pero de dentro hacia afuera y no al revés. Muchos esperan a tener algo para entonces ser algo. Cuando tenga dinero, seré rico. Cuando tenga pareja, entonces sentiré el amor. Cuando tenga ese coche, entonces seré feliz. Cuando tenga esa casa, seré feliz. Y no se dan cuenta de que antes debe ser para después tener, lo que yo les decía. Es así la regla. Es ser, tener, es ser, hacer y tener. Pero acá eliminamos el ser y solo hacemos y tenemos. Y en otros casos solo queremos tener, pero no queremos hacer y menos queremos ser, lo que va a alimentar el hacer. Entonces, porque somos humanos, no somos robots. El ser humano tiene otras dimensiones. Y nuestras herramientas son la mente, las emociones, la energía, el cuerpo. La buena noticia es que cuando decides que lo que sabes es más importante que lo que te han enseñado a creer, habrás cambiado de velocidad en búsqueda de la abundancia. El éxito viene de tu interior, no de fuera. ¿Quién lo dice? Ralph Waldo Emerson. Entonces, acá cuando dice cuando sabes, no es cuando sabes de conocimiento, sino cuando sabes, cuando tu ser sabe, cuando tienes claridad de lo que tu ser te dice para poder ir hacia ese lugar. Eso es más importante de lo que te han enseñado, ¿ok? A mí me podrían haber enseñado que yo tengo que ser una mamá que tiene que ser respetada de inicio a fin por mi hija y que mi hija no me puede dar la contra nunca. Yo podría haber recibido esa educación y creer que la mamá tiene que tener esa autoridad donde el hijo no te puede refutar, no te puede decir absolutamente nada. Pero si yo dentro de mi ser me doy cuenta que no vibro con eso. No es algo que creo que le va a contribuir a mi hija. Sé que mi hija es diferente y yo quiero ir por otro camino, uno más equilibrado, uno en donde hay límites que hay que respetar, pero también hay espacio para el debate, también hay espacio para escuchar, también hay espacio para entender el punto de vista de otro. Yo tengo todo el poder de hacer eso. Y eso es lo que va a crear una realidad diferente y eso va a crear una relación diferente con mi hija y va a crear una vida diferente para ella y para mí. Pero yo ahí he podido tener la elección de seguir repitiendo los mismos patrones y de no cuestionarlos y de no ser rebelde ahí. Pero tengo la otra opción de guiarme por mi saber, por lo que siento, por lo que creo que va a contribuir más en ese momento. Y eso es lo que empieza a generar el cambio. El universo funciona por unas leyes que no fallan jamás. Tienes en tus manos el poder de ser lo que quieres ser. Ese es el gran poder personal al que todo ser humano posee. Tienes que ir a favor de las leyes del universo. Si vas a favor de las leyes, te espera la felicidad y la dicha. Si vas en contra de las leyes, te espera el dolor y el sufrimiento. Todo el dolor del ser humano es provocado por ir en contra de las leyes. Vas a aprender los principios del mundo interno para moldear el mundo externo, el manual de vida del ser humano. ¿Me sigues? Te prometo que algo va a cambiar en ti. Y con eso hemos acabado el día de hoy. Esta ha sido como una antesala a todo lo que viene ahorita con el tema de el resto de los principios, ¿no? Ya la próxima sesión vamos a hablar sobre el principio del mentalismo, que es el primer principio, pero ya aquí básicamente ya nos ha dado mucha información, ¿no? ¿Qué hay que hacer para manifestar? Y hay que volver a recobrar el poder y hay que vivir con ese poder porque lo tenemos por derecho. Y que si sabemos manejar las leyes del universo, las aplicamos o las leyes de la vida, vamos a poder fluir mejor, ¿ok? Eh, así que, así que eso es, chicas. Eh, nos quedan 2 minutitos antes que se corte.
Así que si quieren compartir algo, Karen o Ceci, de lo que hemos leído hoy, ¿quieren compartir algo? ¿Qué se llevan? ¿Una palabra, una frase, algo? Ah, bueno, activar tu micrófono, Cecilia. Ceci, creo que estás hablando, pero desmutéate, desmutéate, Ah, estás ya, muteada. eso. Sí, sí, ya, Ya ya ahí está ahí estás. perfecto. Sí. Ya, cuéntame, Vale. cuéntame. Sí, yo siento que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría en todas las personas que han descubierto el mentalismo, ¿cierto? Y cuánto han hecho con esos conocimientos, ¿no? Porque todas las personas muy importantes, mencionaste a Platón, a Jesucristo. Entonces, con esos conocimientos, cuánto han avanzado, ¿no? Es poderoso, entonces, esos temas. Sí, Eso nomás quería claro. decir. Muy Me bien, sorprende. muy bien. Y es verdad, ahí habla, ¿no? Cómo el poder, cómo el aprender a manejar la mente y la materia, puedes crear una realidad diferente. Porque en Ujú. verdad todo empieza en la mente para poder Vale. manejar la materia. La materia no se maneja sola, tiene que haber algo anterior, que es la mente. Porque Ok. primero todo se crea en lo no visible, todo se crea a nivel energético y luego se convierte en materia, ¿ok? Y una parte muy energética es la mente. Entonces, por eso es que hablan que cuando aprendes a manejar eso, puedes como seguir como avanzando. Gracias, Ceci, gracias. ¿Y tú, Karencita? Ah, ya, yo, sobre lo que dijiste del despertar espiritual, que no necesariamente el ambiente en el que estás rodeada, porque la mayoría piensa que sí significa que sea algo verdadero o algo cierto, ¿no? Puede ser su historia mal contada, su mala interpretación, y cuando uno ya es consciente de eso, es donde se empieza a revelar y vivir su propio criterio, pero con una forma de ya sentirse más libre, no sentirse como que no actuar pensando en el que dirán, sino en lo que tú piensas que es lo mejor para ti, en tu propio bienestar. Claro, sin hacer daño a nadie. Acá lo escribí. ¿Se me escucha? Se te escucha, pero un poquito entrecortado. Chicas, si en caso se Ah, corta, si en caso se corta,